Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amada Iglesia Amistad Boca, y a todos los que están en esta noche con nosotros. Bienvenidos a nuestro miércoles de crecimiento. Muchas gracias por estarse conectando a este tiempo. Gracias por hacer a un lado afanes y todo aquello que pudiera distraernos para enfocarnos este corto tiempo a estar juntos como iglesia aprendiendo de la palabra. Como es de todo sabido, ¿verdad? Hace aproximadamente 2 años nuestra reunión intersemanal ha tenido que ser de esta manera, aunque ya el domingo estamos en nuestras 2 reuniones a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, viéndonos de manera presencial en este lugar. Damos lugar a la presencia de Dios en esta noche haciendo una oración. Acompáñenme por favor a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por tu favor, por tu misericordia, por permitirnos estar en esta noche juntos como iglesia, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque tu buen espíritu nos guía, nos enseña, nos exhorta, Señor. Que esta noche sean tus palabras dirigiendo, consolando, exhortando, Señor, redarguyendo, Padre. Enséñanos a hacer tu preciosa y buena voluntad, Señor. Que todo lo que aprendamos esta noche, Señor, sea para edificación de tu iglesia, Señor. Para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Señor. Para que podamos ser capaces, Señor, de discernir entre el bien y el mal, Señor. Gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el invitado especial esta noche. En tus manos estamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, orando y pidiendo dirección al Señor, me decía, ¿de qué hablo, Señor? ¿De qué quieres tú hablar a tu iglesia a través de este tiempo? Y me decía, ¿cómo se llama este tiempo? Pues, miércoles de crecimiento. Y eso es lo que vamos a estar tocando, hablando y orando, Señor. De madurez y crecimiento espiritual. Y para empezar me gustaría que cada uno de nosotros ahí donde estamos pudiéramos hacer un ejercicio de retrospección. Me encantó esta palabra, ¿verdad? Retrospección es simplemente ir a ese día, que todos recordemos ese día cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta a través de una oración de fe y le recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Podemos recordar ese día, algunos podrán tener meses, otros 1 año, 2 años, 3 años, no sé, el tiempo que tengamos caminando en el Señor. Yo hace 20 años hice esta oración de fe y hoy recordemos ese tiempo. ¿Para qué? Para ver, para recordar, para pensar qué tanto hemos avanzado en nuestro caminar con Dios, qué tanto hemos madurado y hemos crecido en nuestra fe. ¿Qué tanto ha crecido nuestro temor de Dios a partir de que ese día, el tiempo que tengamos en Cristo, qué tanto hemos caminado hacia la madurez? Vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar discerniendo la voluntad del Señor en cuanto a qué quiere de nosotros, qué tanto hemos avanzado en su reino, entendiendo que el crecer y el madurar en Cristo no tiene nada que ver con el tiempo que tengamos a raíz de que le recibimos. La Biblia no especifica un tiempo claro, no es contundente en cuanto a decirnos qué tiempo tiene que pasar entre que recibimos al Señor y se nos puede considerar maduramente espirituales, maduros espiritualmente. Entonces, como no hay un tiempo, pero sí mucha palabra y sí podemos encontrar mucho en la palabra acerca de que el Señor quiere que avancemos, quiere que nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes vayan siendo cada día diferentes, parecernos cada vez más a Cristo conforme avanzamos en nuestro caminar con Dios. No tiene que ver con el tiempo que tengamos en Cristo, no tiene que ver con el conocimiento que tengamos, porque puede que nos sepamos toda la Biblia y aún así no ser maduros espiritualmente. No tiene que ver con el servicio, porque puede que tengamos muchos ministerios, pero no ser maduros espiritualmente. Entonces vamos a estar hablando de esto, y para esto vamos a ir al pasaje de Efesios 4 del 13 al 16. En este pasaje Pablo le habla a esta iglesia de Éfeso acerca de lo que es, de lo que quiere Dios de la iglesia. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Pablo nos habla, ¿verdad?, de que es necesario crecer, madurar, dejar de ser niños para avanzar en todo aquello que el Señor quiere para nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:18 nos habla también de esto. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con nuestra vida cuando recibimos a Jesús? Ahí empieza nuestro caminar, nuestro crecimiento y avanzar cada día hacia la madurez, ¿verdad? Decíamos que si bien no tiene un tiempo establecido la palabra de Dios acerca de cuándo tenemos que ser considerados maduros, sí en toda la palabra. Por ejemplo, Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Durante toda la palabra el Señor nos lleva a entender que es necesaria la madurez para derramar sobre nosotros todo lo que Él quiere. Muy bien. Hebreos 6:1 es un pasaje que durante un tiempo a mí me retó mucho. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Que vayamos adelante a la perfección, a la estatura del varón que es Jesucristo, ¿sí? La cabeza de la iglesia. Muy bien, Hebreos 5:12-13 dice también, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es bueno ser niño, hay un tiempo para ser niño, son hermosos los niños, ¿sí? Pero los niños tienen características especiales, ¿verdad? Es bueno que los padres cuiden de los hijos. Nosotros, los que tenemos hijos, podemos dar fe de esto, ¿verdad? Ponemos delante de su mesa, delante de ellos, comida saludable, los llevamos a hacer ejercicio, procuramos que estén guardados, cuidados, protegidos, y eso está bien. Durante un tiempo tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos, pero desgraciadamente no podemos crecer por ellos, no podemos comer por ellos. Ellos tienen que hacerlo solos, tienen que ser cuidados, dirigidos, encaminados, ¿sí? Tienen que tener mentores, pero el crecimiento es personal. Cada niño, cada niña tiene que alimentarse, obviamente cuidado por sus padres, pero el crecimiento depende de cada uno, ¿sí? El propósito del Señor es que cada creyente, al conocerle, entre en un proceso de identidad, crecimiento y madurez, y que aprendamos a caminar en el Espíritu, ¿sí? Es de vital importancia en este tiempo, hermanos, que hagamos conciencia de esto. Hace 2 semanas nuestro hermano Ramón nos hablaba de aprovechar el tiempo, y me quedé con mucho de esa palabra, de ese mensaje. Aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo aprovechamos? Creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder ser efectivos en la obra que Él nos ha encomendado. Sin duda que tenemos trabajo, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Hemos sido llamados a mostrarle al mundo la manera correcta de vivir. Y para esto necesitamos conocer a Dios y su preciosa voluntad. La esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Viene a mi mente ahorita la parábola de la higuera estéril, ¿sí? Hablábamos de que la Biblia no es clara, ¿verdad?, en cuanto al tiempo que tiene que pasar para considerarnos maduros, pero sí nos da indicios la palabra. En esta parábola que está en Lucas 13, del 6 al 9, el Señor habla, ¿verdad?, de que fue a buscar fruto en una higuera que ya tenía 3 años sin darlo, y ordenó que se cortara. El dueño dijo, dame un tiempo, voy a abonarla, voy a cuidarla, y vienes el año que entra a ver si ya tiene fruto. Entonces, creo que hay un tiempo, ¿verdad?, establecido por la palabra, aunque no sabemos cuál es,
no lo dice claramente, pero sí establece un tiempo para ser niño y pasar a un alimento sólido, a una madurez espiritual que es necesaria para vivir la vida cristiana verdadera. Pablo nos habla en Filipenses 3 del 12 al 14. Él mismo declaraba esto, él mismo reconocía esto en su vida. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? En este ejercicio de retrospección que hablábamos al principio, podemos identificar en nuestra vida en qué punto estoy, de que conocí a Cristo. Algunos nacimos ya grandes, ¿verdad? Nacimos ya y podemos decirle al Señor, ¿por qué no te conocí antes? Pero Dios es perfecto en sus tiempos. Pero a partir de que le conocimos, en el punto que estamos hoy, somos capaces de discernir, ¿estoy en el mismo punto? ¿He avanzado? ¿Me he detenido? ¿O incluso he vuelto atrás? Porque la Biblia también nos habla en un pasaje, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces quiere decir que hay gente que puede retroceder en su vida cristiana, en su vida de fe, estancarse o, como es la voluntad de Dios, avanzar cada día, ¿verdad? No que seamos perfectos, como dice aquí Pablo, sino que extendernos a lo que está adelante, ir cada día hacia esa voluntad perfecta del Señor en nuestras vidas. La madurez, ¿qué requiere? ¿Qué se requiere para ser maduro? ¿Qué necesitamos para alcanzar ese nivel de madurez que el Señor quiere en nuestra vida? Primero, un reordenamiento de nuestras prioridades. Dejar de complacernos a nosotros mismos para ahora agradar a Dios. ¿Qué identifica a un niño? El egoísmo, ¿verdad? El decir mío. Ese egoísmo que solamente piensa en sus necesidades, en satisfacerse él y no le importan los demás. Así el Señor quiere que aprendamos que debemos dejar el egoísmo, dejar de pensar solamente en nosotros, y un símbolo de madurez, un signo de madurez es que pensamos en los demás, principalmente en Dios. Primero Dios, después lo demás. También se requiere coherencia y perseverancia en hacer aquello que nos acerca a Dios. Si recibimos a Cristo hace años o hace poco y estamos en un lugar donde se nos alimenta con palabra de vida, con palabra verdadera, vamos a crecer sanos, así como cuando nuestros hijos crecen sanos, ¿verdad? O es lo que esperamos, que crezcan sanos cuando les alimentamos, cuando permitimos que descansen lo suficiente, cuando hacemos ejercicio con ellos. Va a crecer sano, es lo que esperamos. Pero muchas veces no es así, ¿verdad? Porque a veces el crecimiento no es lo mismo que la madurez. El crecimiento se puede medir, se puede pesar. Vemos que un niño crece en estatura, en peso. Podemos medirlo, ¿verdad? Con estándares que se tienen para los niños. Los pediatras lo saben, los doctores. La madurez es un poquito más profunda, ¿verdad? Tiene que ver con estar completo en las emociones, en los sentimientos, todo en orden. Se habla de una persona completa. Entonces, si nosotros como cristianos, Dios nos ha sembrado en una iglesia donde recibimos ese alimento sano, esa palabra, vamos a crecer sanos. Y para esto se nos ha dicho mucho, ¿verdad? Hay disciplinas espirituales que debemos como cristianos de estar practicando. Vamos a ver cuáles son. Primero, la palabra, ¿verdad? Definitivamente la palabra es algo que el cristiano debe estar leyendo, meditando, estudiando, aprendiendo, ¿sí? Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Filipenses 2:6 nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra
es necesaria para nuestro crecimiento y madurez espiritual. La palabra es esencial para fortalecernos, ¿sí? La palabra se debe creer, estudiar, honrar, amar y obedecer. Es necesario que amemos la palabra, ¿verdad? Que la creamos principalmente, que cuando vamos a ella en busca de consejo, ese consejo fiel que viene allí es Dios mismo, amándonos y aconsejándonos, ¿sí? Primera de Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la palabra vamos a encontrar sabiduría, consejo, gozo, paz, ¿sí? Esa guianza, esa lámpara a nuestros pies que nos permita caminar. El mundo hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Pero la palabra de Dios tiene sabiduría y la verdad absoluta. En ella encontramos la verdad que el mundo hoy ha distorsionado, que el mundo hoy ha convertido todo en mentira, ¿verdad? Entonces es necesario que nos agarremos asidos de la palabra de vida. Hace tiempo escuché un testimonio, yo trabajé en un banco hace muchos años y en el banco nos enseñaban, ¿no?, a diferenciar los billetes falsos de los verdaderos. Y en un curso que se daba o una enseñanza que nos dieron allí en un curso, nos decían que para ser expertos en la identificación de billetes falsos, había que meterse en una bóveda con billetes de todas denominaciones, monedas de todas denominaciones, y ahí pasar días analizando, estudiando, tocando, oliendo, viendo cada detalle, cada punto, cada sombra, cada color de los billetes. Jamás se les muestra a los que están siendo preparados para esto un billete falso. Están todo el tiempo en contacto con los billetes verdaderos. Entonces, cuando salen de ese curso, si se les presenta un billete falso, inmediatamente logran reconocerlo porque conocen tan bien los billetes verdaderos que enseguida se dan cuenta cuando un billete es falso. Lo mismo pasa con la palabra, ¿verdad? Cuando estamos tan asidos a ella, cuando la meditamos, la leemos, la creemos y estamos en contacto directo. Hay buenos libros, ¿verdad? Muy buenos libros, pero la palabra viva es esencial para nuestra vida y nuestro crecimiento. Entonces, cuando se nos presenta una mentira allá afuera, enseguida la reconocemos. Eso no está en la palabra, eso no es verdad. Y no lo tomo porque la palabra dice esto. Aún podemos, como decía Jesús, ¿verdad? La palabra dice esto. Y responder con la palabra siempre ante cualquier mentira que el enemigo quiera depositar en nuestras vidas. Muy bien, la palabra es importante, ¿verdad? Como segunda disciplina o algo que podemos estar practicando para alcanzar madurez, la oración. La oración es nuestro pan, nuestro sustento, nuestro alimento. Dice oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, ¿verdad? Qué necesaria es para acercarnos al Señor, a ese trono de gracia y de misericordia donde está Él, ¿verdad? Dispuesto. Él es un Dios vivo, verdadero, que escucha con oídos abiertos, ¿sí? Que nos escucha y nos puede hablar. Hoy recuerdo a la viuda ante el juez injusto, ¿verdad? Cómo por esa oración, por ese pedido insistente fue escuchada. Si Dios es un juez justo, ¿verdad? Él puede escuchar, Él anhela satisfacer nuestras necesidades, anhela poner en nuestro cuerpo salud, en nuestra alma, en nuestro espíritu crecimiento. Gracias a Dios por esos canales abiertos, por haber roto ese velo de arriba abajo y hoy tenemos esa comunión y ese acceso directo a Él por la sangre de Jesús. Otro punto, otra disciplina, ¿verdad? O cosa que tenemos que estar practicando, la comunión con los hermanos. Nos lleva también a crecer. Estos tiempos juntos como iglesia nos edifican, nos fortalecen, nos animan. ¿Sí? La comunión con los hermanos. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
El Salmo 133, del 1 al 2, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Sin duda es una bendición poder estar juntos como iglesia, ¿verdad? Hoy, estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir de 2 años a la fecha, pues esto se ha reducido, ¿verdad? Hemos tenido que tener de esta manera, y aprovechando las bondades de las redes sociales, usándolas sabiamente, gracias a Dios por esto, pero es bueno, dice, que los hermanos habiten juntos y en armonía, que estemos aprendiendo como comunidad, apoyándonos unos a otros, aprendiendo unos de otros, escuchando la palabra juntos, siguiendo la voluntad de Dios como congregación, como cuerpo de Cristo. Muy bien. Otro punto que podemos o necesitamos es el servicio, ¿verdad? Para madurar. El servicio, aunque no es un símbolo de madurez, el servir nos ayuda a crecer en el conocimiento y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mateo 20, 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, que el servir a los demás, que el lavar los pies, como Él lo hizo, ¿verdad? Un símbolo de máxima humildad. A pesar de ser Hijo de Dios, se despojó de toda esa realeza, de toda su gloria, para servirnos a nosotros, para venir a morir. Nosotros aprendemos esto de Él. El servir edifica nuestras vidas y nos permite crecer, ¿sí? Nos es necesario crecer a través del servicio. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el pasaje que leíamos al principio de Efesios 4, antes de lo que leímos, está cómo Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros. Todo esto, dice, Él dio estos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y Él nos ha dado dones, talentos para poner al servicio de la comunidad de fe, de nuestros hermanos, ¿sí? Para perfeccionarnos, para hacernos madurar y crecer. Muy bien, vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? ¿Por qué es tan necesario que la iglesia hoy tiene un llamado de Dios a la madurez? Es necesario que dejemos de ser niños fluctuantes y que vayamos adelante a la perfección. Según Efesios 4, lo que leímos al principio, podemos ver por qué es necesario. Primero, para perfeccionarnos para la obra del ministerio. Dice: y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Hoy más que nunca necesitamos ser cristianos maduros, desarrollados, completos. El mundo necesita ver testimonio en nosotros de madurez, de una mente clara, un pensamiento firme. Necesitamos estar capacitados plenamente para la obra que el Señor nos ha encomendado, que es llevar el Evangelio a toda criatura, prepararnos para compartir con aquellos que no tienen esperanza, que hoy viven lejos de los caminos de Dios, tristes, amargados, sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros hemos creído y hoy tenemos esa fe diferente, ¿sí? Necesitamos mostrarle al mundo y perfeccionarnos en la obra. Otro punto, el punto número 2, dice: para que dejemos de ser niños fluctuantes que son arrastrados por la mentira. Necesitamos crecer, madurar y dejar, ¿verdad? Esas cosas que caracterizan a los niños, ese egoísmo, esos berrinches a veces, ¿verdad?, que como niños hacemos, ¿sí? Primera de Corintios 14, 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios requiere madurez, ¿verdad?, para poder depositar en nosotros, para poder delegarnos esas grandes y preciosas promesas que Él tiene para nosotros. Dice mismo Pablo, ¿verdad?,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué fácil es engañar a un niño, ¿verdad? Hoy más que nunca lo vemos. Qué fácil es arrastrarlo y de repente pervertirlo, ¿sí? Desviarlo del camino. Es por eso que necesitamos asirnos de la palabra, de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Decíamos, ¿verdad? Hay un tiempo para ser niño, hay un tiempo para que nos cuiden, hay un tiempo para recibir, pero llega un tiempo en que tenemos que dar, avanzar en todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El otro punto, ¿por qué el Señor anhela madurez en sus hijos? Para que exista unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Necesitamos amarnos los unos a los otros y ser verdaderamente ese cuerpo que, unido por las coyunturas, decía en Efesios, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Al inicio de Efesios 4, incluso el título de este pasaje dice la unidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser maduros para que no existan divisiones en el cuerpo, para que podamos amarnos, ayudarnos, exhortarnos, ser capaces de soportarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias. Esa madurez que entiende al hermano, que entiende los procesos que el otro está pasando y lo ama, lo abraza, lo ayuda y lo anima a continuar en el camino. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dejar ya esa ingenuidad, ¿verdad? Ser sabios, entendidos y caminar, seguir caminando. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzan y tienen fe para preservación del alma, dice su palabra, ¿verdad? Otro punto, para edificarnos en amor como cuerpo de Cristo, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor, ¿verdad? 1 Corintios 13, ese amor que todo lo cree, todo lo soporta, es el que nosotros como cristianos estamos llamados a mostrar. Sí, ese amor que nos permite soportar la ofensa, pasar por alto todo aquello que pudiera hacernos duros de corazón, amargarnos, apartarnos incluso. Que el Señor nos lleve a entender todo esto, ¿verdad? Cuánto hoy Él anhela y el llamado que tenemos a la madurez y al crecimiento espiritual. Dejar las cosas que hacen los niños, ¿verdad? Y crecer en el amor como cuerpo de Cristo. Finalmente, y recordando estas últimas semanas que nuestro pastor ha estado hablándonos acerca del Espíritu y de la necesidad que tenemos de esa llenura de su presencia, porque hemos repasado mucho este pasaje, ¿verdad? De Hechos, donde Él le dijo a sus discípulos, no se muevan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y sin duda que nada de esto es posible sin la ayuda de nuestro precioso Maestro, ayudador y consolador, su Santo Espíritu, ¿verdad? Nuestro pastor ha estado durante estas semanas hablándonos acerca de esto, de la importancia de la presencia y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Qué inútiles, qué ineficaces somos sin esa ayuda, qué ineficientes y escasos podemos estar sin la ayuda de su Espíritu, ¿sí? Nos habló acerca de lo hermoso que es caminar con el Espíritu Santo, bajo esa cobertura, bajo esa guianza del Espíritu de Dios, ¿sí? De la santificación, nos habló hace 2 semanas, esa santificación que tiene que ver con esta madurez, ¿verdad? Con el caminar y ser santos, apartados para Él, apartados del pecado y ahora caminar en sus propósitos. El Señor de nuestra vida trae libertad, ¿verdad? Trae libertad a nuestra vida de todo aquello que nos impide avanzar, de todo aquello que va en detrimento de todo lo que el Señor quiere poner en nosotros, de todo lo que Él quiere
que estemos en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir, tan difícil, ¿verdad? Tan difícil aún para poder congregarnos, para poder estar juntos, ¿sí? Sin duda que el enemigo ha querido frenar el avance de la iglesia, pero gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Que nos permiten seguir edificándonos en amor, seguir compartiendo la palabra. Primera de Pedro 2:2 finalmente dice: desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Con ese maná del cielo que la palabra nos da, ¿sí? Y entendiendo que el que empezó la buena obra en nosotros la va a continuar hasta el día de Jesucristo. El día que le recibimos, cada uno tiene una historia diferente, ¿verdad? Pero el día que le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, empezó un caminar diferente, o que al menos tendría que ser diferente, ¿verdad? En los años, en los meses, en los días que hemos pasado, desde esa fecha que marcó nuestra vida, que empezamos a ser esas nuevas criaturas, tenemos que ser diferentes, caminar hacia esa perfección que nos habla Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el llamado de la iglesia hoy: crecer para su gloria, para su honra, para que podamos ir y mostrar las bondades de aquel que nos dio su vida, que entregó su vida en la cruz para que hoy nosotros podamos alcanzar la salvación, que podamos ser ejemplo y testimonio de amor a aquellos que nos rodean, primeramente a nuestra familia, Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos y a todos aquellos con los que compartamos tiempo y espacio. Gracias, amados hermanos, que seamos transformados cada día en la imagen y gloria del Señor. Gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias por compartir con nosotros, por haberse conectado. Muchas gracias. Acompáñenme a orar por esto. Sea el Señor convenciéndonos, ¿verdad?, de juicio, de pecado, de justicia, y podamos avanzar a todo lo que Él quiere. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por todo lo que tú has hablado, Señor, en este día, en este espacio, Señor. Permite que tu gracia nos permita crecer y madurar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ejemplo tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser ya esos niños, Señor, que van de aquí para allá, Señor, arrastrados de todo viento de doctrina. Llévanos a la perfección, Padre, a estar asidos de tu palabra, como lo leímos, Señor, instruidos en ella, Padre, a creerla, a amarla, Señor, a ser capaces, Señor, de entender cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es tu amor, Señor. Y de esos propósitos tuyos, que avancemos como iglesia, que seamos, Padre, una iglesia constituida por familias que te aman y que crecen, Señor, que maduran, Señor, que están dispuestos, Señor, a hacer los ajustes necesarios para que seas tú, Señor, en nosotros esa esperanza, Señor, ese ánimo del cielo, Dios. Gracias para que podamos desechar todo aquello que nos ata. Danos esa preciosa libertad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has comprado para nosotros a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Permite, Señor, que este tiempo sea para edificación, Señor. Que cada persona que se ha conectado, Señor, pueda reflexionar, Señor. Que podamos hacer, Señor, un análisis de todo lo que hemos vivido en ti, Señor, y que tanto hemos avanzado, Señor. Gracias porque tú lo haces, porque tu Espíritu nos capacita, nos anima, nos exhorta, Señor. Es ese precioso Maestro y ayudador, Señor, que nos lleva de la mano, Dios, a entender, Señor, que el propósito tuyo para este tiempo es que sigamos avanzando, Señor, que no nos estanquemos, que no nos detengamos, sino que vayamos adelante a la perfección. Espíritu de Dios, sé tú en cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu obra preciosa en cada hijo tuyo, Señor, en cada uno de aquellos que un día dijimos sí y hemos caminado contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gloria, alabanza y honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros a este tiempo.
Les recordamos, las maneras de dar están ahí en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Les recordamos del campamento de adolescentes este 3 y 4 de agosto. Pide informes. Ahí también en las redes sociales, en la página de Amistad Boca está la información acerca de este campamento de adolescentes que durante 2 años, ¿verdad?, no habíamos podido llevar a cabo, pero hoy, gracias a Dios, vamos a estar llevándolo a cabo. Gracias. Inscriban a sus chicos, a sus niñas. Gracias por todo lo que el Señor va a hacer en este tiempo en la vida de nuestros adolescentes. Gracias, iglesia.